Sistema nervioso autónomo. Trayecto periférico componente funcional. Los transmisores implicados, las vías relacionadas, las diferencias anatómicas y fisiológicas entre simpático y parasimpático, las funciones y las aplicaciones. Todo esto vamos a desarrollarlo hoy, el día viernes, el día lunes. El día lunes es virtual, ¿no? Este lunes que viene. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué sabemos hasta el momento? David 142. Bueno, sabemos que el sistema nervioso está dividido. ¿De acuerdo? Ya lo movió, pero. Se desconectó ya. Está dividido el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Depende del sitio donde se dirija, si esta es la parte autonómica o esplácnica de nuestro cuerpo, esos nervios pues, van a ser el sistema nervioso autónomo, que es el que nos interesa. Y los que se dirijan a la parte somática de nuestro cuerpo, pues es el sistema nervioso somático. Recordemos que un nervio se origina, los espinales, una raíz posterior y una raíz anterior a nivel del surco anterolateral y posterolateral. Que la raíz posterior tiene un ganglio, que las dos se unen a nivel del agujero de conjugación, también las membranas meninges, y se forma el nervio espinal, que muy pronto se divide un ramo posterior y un ramo anterior. Y que las vísceras acá reciben inervación por tres sistemas ganglionales: la cadena simpática, los ganglios prevertebrales y los ganglios terminales. Entonces, macroscópicamente a esto le decimos sistema autónomo, y a esto el sistema somático. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Pero también hemos estudiado el componente funcional de los nervios. Recordemos este esquema. Los arcos reflejos en la parte somática, en la parte visceral. Nos interesa lo de la parte visceral. Cuando el bolo alimenticio llega, se extiende, lo percibe un receptor, la neurona del ganglio de la raíz posterior, lo envía a el asta lateral, y del asta lateral sale la neurona preganglionar, que termina en cualquiera de los tres sistemas ganglionares, de donde se desprende la neurona postganglionar, que va hacia las glándulas y al músculo liso para producir contracción y para producir secreción. Desde que la neurona postganglionar se arranca aquí del ganglio de la cadena simpática o los prevertebrales. Recordemos que el nervio tiene un ramo posterior, un ramo anterior para la parte somática y posterior para la parte somática, y que se une a la cadena simpática por el ramo comunicante blanco y el ramo comunicante gris. Que la cadena simpática se une a los ganglios prevertebrales por el sistema de los nervios esplácnicos, y que los ganglios prevertebrales a los ganglios terminales por los nervios, los plexos autónomos. Sabemos que la neurona postganglionar es de tipo, ¿de qué tipo es que es? La clasificación de las neuronas.
C de cable. ¿Qué pasó, Luisa? Recordemos también que las neuronas postganglionares, miren de esta forma, ¿no? Aquí están sus puntitas, su axón, y el axón se ramifica. Telodendrión y terminan los botones terminales. Pero este telodendrión también tiene unas dilataciones, si se acuerdan. Porque es que estas son amielínicas. Como un rosario. Y esas dilataciones son las que salen a través de la célula de Schwann. Ahí no está girando la célula de Schwann. Y esto es lo que entra en contacto con el efector. El efector estaría aquí, que sería ¿qué? Músculo cardíaco, músculo liso y o sistema glandular. Y entonces la distensión produce por un arco reflejo contracción, lo mismo que sucede acá. Pero observemos que en la cadena simpática, algunos axones que llegan ahí, miren, por la trama comunicante gris, se dirige a la parte somática, a inervar la glándula sudorípara, el músculo liso de los vasos sanguíneos y el folículo piloso, músculo liso del folículo piloso. De ahí que en la parte somática de nuestro cuerpo hay estructuras vegetativas. Y estudiando el componente funcional, vemos que los nervios tienen sensitivo, motor, vegetativo y trófico. Entonces la división entre el sistema nervioso somático y vegetativo, pues desde el punto de vista del componente funcional, pues no es tan correcta, ¿no? Como se ve ahí aparentemente. Y para acá lo autónomo, lo autonómico que es involuntario, y para acá lo somático, pero aquí hay fibras de índole vegetativa. ¿Por qué? Porque hay unas estructuras vegetativas en la parte somática de nuestro cuerpo. ¿Alguna pregunta? Ahora observemos solo la parte vegetativa. El receptor, la vía aferente, este es el aferente visceral general, tiene su origen en la neurona lengua de la raíz posterior que entra al asta lateral, no al asta anterior, porque el asta anterior viene en lo somático. Y entonces de aquí arranca la neurona preganglionar que termina en cualquiera de los tres sistemas ganglionarios. Observemos aquí el parasimpático, esta es la cadena simpática, ganglios prevertebrales, los plexos autónomos que se dirigen alrededor de los vasos sanguíneos, ¿no? Que irrigan la víscera principalmente. Entonces miren el sistema parasimpático que se une a los ganglios vertebrales, y en los ganglios autónomos hay simpático y parasimpático, medio vago. Esta es neurona preganglionar que va a los ganglios terminales, y los ganglios terminales terminan sobre las glándulas y sobre el músculo liso. Pero observemos la inervación de las estructuras vegetativas en la parte somática de nuestro cuerpo. Entonces aquí está más clarito. ¿Preguntas? Bueno, ¿qué otra cosa sabemos? Pues que
A nivel del agujero de conjugación, las membranas meninges se fusionan, pero ya no podemos diferenciar dura madre, aracnoides y pia madre. Entonces ya hablamos de epi, peri y neuro. Entonces decimos que hay unas envolturas de sostén, que son la prolongación de las membranas meninges, pero dentro está la funcional. ¿Y eso qué es? Pues los cuerpos neuronales y neuroacciones. Entonces aquí dentro van a ver, en los ganglios va a haber los cuerpos neuronales. Y esto va a estar lleno de axones. Siempre lo comparamos con un lapicero. El cascarón sería la fricción de las membranas meninges. Y la mina o la tinta que hay dentro, eso es lo verdaderamente funcional. Acá serían los axones y los cuerpos neuronales. ¿Se ven? Entonces en los ganglios hay cuerpos neuronales. Y pueden haber o no sinapsis. Por ejemplo, aquí hay sinapsis, aquí también, aquí no se ha visto. Pero los antiguos decían que sí había sinapsis aquí. O sea, entraban fibras de acá. Entonces ahí tenemos un proyecto de investigación para aclarar eso, si hay o no hay. La vía eferente es la que es el eferente visceral. ¿Preguntas, por favor? ¿Hasta ahí? Ahora, ¿qué otra cosa tienen que recordar? Bueno, pues todo lo que han visto en la anatomía, ¿no? ¿Y qué es lo que han visto en la anatomía? Pues la cadena simpática con los nervios esplágnicos, mayor, menor e mínimo, los nervios esplágnicos lumbares, los nervios esplágnicos sacros, los cambios prevertebrales, celíacos, aórtico renal, mesentérico superior, mesentérico inferior. Entonces se supone que vienen avanzados, ¿no? Por eso es que esta clase la dejamos para lo último, cuando ya los profesores de anatomía ya han avanzado. ¿Escucho preguntas? Bien, entonces pasemos al segundo objetivo, que son las consideraciones generales. Bueno, nos hace falta recordar otra cosa. Y lo siguiente. Recordemos, cuando vimos la clase de hipotálamo, no sé con quién la ven, que el hipotálamo es el centro coordinador del sistema vegetativo, así como el área de Broca es para el agua. El hipotálamo es el que organiza la expresión física de las emociones. ¿Y por qué? Porque es que el hipotálamo entra en contacto, miren, por vías directas con los núcleos vegetativos del tallo cerebral y de la médula sacra y de la médula toracolumbar. Entonces por eso se decía que la parte anterior daba manifestaciones parasimpáticas, la parte posterior, el núcleo posterior, daba manifestaciones de índole simpática. Por esas conexiones del hipotálamo
con los núcleos vegetativos del tallo cerebral y de la médula. Por sus conexiones con la formación reticular, y como la formación reticular entra en contacto con todo, pues de las vías reticuloespinales entran en contacto con el sistema simpático y con el sistema parasimpático sacro. Entonces, por ello es que el hipotálamo se considera centro regulador principal que coordina el sistema vegetativo autónomo por sus conexiones y porque al estimularlo puede producir manifestaciones simpáticas, la parasimpática, la parte de adelante, que consiste en que se cierran las pupilas, se cierran los párpados, se produce secreción ocular, saliva, en el corazón pues va a disminuir la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el pulso. En el tubo digestivo va a favorecer el peristaltismo, va a cerrar los esfínteres, va a favorecer la protección. En el hígado pues va a ahorrar energía y la glucosa lo almacena en forma de glucógeno. En los bronquios pues va a cerrar, va a favorecer la secreción, por eso roncamos cuando estamos dormidos. Y el simpático pues es lo contrario. Abrimos los párpados, abrimos la pupila, aceleramos el corazón, dilatamos los bronquios, ahí se cesa el peristaltismo, sale glucosa del hígado, se desdobla de los pulmones. ¿Qué son manifestaciones vegetativas de emociones? Por eso es que el objetivo general, si recuerdan, pues era describir el sistema nervioso vegetativo desde un punto de vista morfológico y funcional, tanto a nivel central como a nivel periférico. Entonces digamos que el sistema nervioso autónomo casi que está disperso por todo nuestro cuerpo. Y algunos consideran el sistema nervioso vegetativo como un gran sistema, ¿no? Así como lo es el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. También habla tercero, que es el sistema nervioso vegetativo. Y se dice que es de índole inconsciente. Pero cuando se vuelve patológica una víscera, aquí se vuelve consciente. Un cólico cerebral, una función intestinal, un cálculo vesicular. Ahí se vuelve consciente. Entonces hoy en día están hablando de vías conscientes relacionadas con el sistema autónomo, pero ese consciente entre comillas. Y dicen que las vías que siguen son las vías autónomas ascendentes y también está involucrado el tracto espinotalámico lateral, con base a que pues tiene fisiológicamente tres cosas, ¿no? El neoespinotalámico, el palioespinotalámico y el espino, retículo y encefálico. Ese parece que está relacionado con la actividad autónoma. Bueno, bien, pasamos entonces al segundo sección y aquí vamos a hablar de... ¿Dónde vas, señorita? ¡Ay! Descalentó pues. Vamos a hablar de dos cosas. Uno,
a que los plexos autónomos que salen de los ganglios prevertebrales van por los vasos sanguíneos, alrededor de los vasos sanguíneos, describiendo una serie de nervios que escapan a toda descripción, pues tenemos que recordar un poquito la irrigación general de nuestro cuerpo. Porque a través de ellos que va a llegar la inervación, parte de la inervación simpática a las vísceras, o sea, la parte esplácnica de nuestro cuerpo. Entonces, uno de esos conceptos es el estímulo continuo de las estructuras internas y excitabilidad de la respuesta a los estímulos externos. Entonces el tono está relacionado con la activación del sistema nervioso autonómico, pero por estímulos dentro de nuestro cuerpo. Y la excitabilidad es por los estímulos externos. La reacción a ellos. Bueno. Aquí tenemos este esquema, donde observamos que lo rojo pues es partes de la arteria, arteriales y las azules parte venosa. Observemos que el corazón pues tiene 4 cámaras, dos ventrículos adelante, el derecho y el izquierdo, y gas auricular, atrás, derecha, izquierda. Del ventrículo izquierdo pues va a salir la aorta ascendente y va a dar unas ramas muy importantes. ¿Usted se acuerda cuáles son, hija? ¿Usted dijo? Ay, 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 ay. ¿Usted dijo? La parte derecha del tronco brachiocefálico que da la subclavia No, señora. de la aorta ascendente, ya perdónenme, va allí lo que es el callado aórtico. No, señora. Que son las ramos para las torácicas. ¿De la aorta ascendente? No a las internas. Socios. Y la espinal anterior. Me está dando un cólico. Esa se mete con el callado Las aórtico. coronarias, ahora las coronarias, ¿no se acuerdan o qué? Pero si ya íbamos en callado aórtico, profe. Las Claro, coronarias apenas es cuando la aorta sale, cuando se forma Por la eso la aorta ascendente estoy hablando. Sí. Yo no voy a caer en sus manos. Bueno, luego se sigue el callado aórtico, ¿no? Entonces ahí hay las 3 ramas, el tronco brachiocefálico, la carótida interna y la arteria subclavia izquierda. El tronco brachiocefálico va a dar la subclavia, luego la axilar, luego la humeral, etcétera, y va para el miembro superior con los diferentes ramas, allá se capilarizan y allá sale el sistema venoso, miren. Con los diferentes nombres, ¿no? Claro. La carótida común pues se divide en la interna y la externa. La externa va al cuero cabelludo y la interna va hacia el polígono de Willis. Y allá va a dar la cerebral anterior y la cerebral media. De la primera rama de la subclavia sale la vertebral que va a formar la basilar y las cerebrales posteriores. Aquí se forma el polígono de Willis.
esta vertebral y basilar pues va a irrigar el tallo cerebral y el cerebelo. La estructura de la fosa craneal posterior. La carótida externa va a irrigar lo de la cara, ¿no? ¿Se acuerdan? La nariz a través de la arteria maxilar, las meninges también, la cavidad nasal, el techo de la cavidad oral, las glándulas sublinguales y maxilar a través de la facial, la arteria lingual, la arteria superior, la occipital, la faringe ascendente, etc. Y el drenaje venoso, pues miren, acá se capilariza y vienen las yugulares, ¿no? Externa, interna, la anterior, la posterior, etc. Y van a formar las brachiocefálicas, venas, y esas son las que van a formar la vena acá. Y a esos van a caer la mayoría de sales. La de la cavidad craneal por la yugular interna principalmente. Y va a terminar sobre el atrio derecho, formando la vena cava superior, recibiendo previamente a quién se recibe. Así es. La vena cava superior. La ácidos, la vena ácidos. Del ventrículo de la aorta, del callado aórtico, sale la aorta torácica para las estructuras del tórax, la aorta abdominal, el nivel de la cuarta vértebra lumbar se divide en las dos ilíacas, y esas se dividen en las ilíacas externas y las internas. Las internas van a los órganos genitales y la externa formando la femoral que va hasta abajo, hasta el miembro inferior, con todas las ramificaciones. El hecho es que se capilariza y salen las venas con sus diferentes nombres. Se unen y forman las ilíacas que reciben las ilíacas internas y forman la vena cava inferior que recibe la aorta y recibe las renales, si se acuerdan. ¿Qué venas es que forma la vena porta? ¿Quién es que forma la vena porta? Acá dijo que y la mesentérica inferior También, porque llega la liana. también. Llega la No, liana. la mesentérica Según el Llega que La mesentérica inferior va a dónde? a la liana. A la esplénica. ¿Y por qué se le dice porta? Porque inician capilares y terminan capilares. Porque une un sistema capilar con otro. Están muertos, ¿no? Poquito. De hecho, que responda uno no quiere decir que el curso ya está lleno. Bueno, del ventrículo derecho salen las pulmonares, entran con la tráquea, se ramifican con ellas, etc. Los bronquios, los principales, los segmentales, los broncopulmonares, etc. Y ahí donde se oxigenan y regresa por las venas, sangre arterial al atrio izquierdo, ¿no? Y ahí pasa al ventrículo izquierdo y otra vez continúa. En el abdomen, si se acuerdan, en el tórax están las arterias intercostales, ¿no? La frénica superior,
En el abdomen están las ramas, la frénica superior, el tronco celíaco, que da las gástricas, la esplónica y la hepática. Está la mesentérica superior para el páncreas, el duodeno, el intestino delgado, y el intestino grueso, el colon ascendente y el transverso, hasta el ángulo espléndido. Y la mesentérica inferior para el colon descendente, el sigmoideo y el recto. La arteria espermática u ovárica, pues que va a los genitales. Entonces es a través de esas ramas que va a ir el simpático a las vísceras. Por ello es importante tener un esquema mental de eso más o menos como es. Esa de las coronarias no me pasa. Pues es que faltó claridad en la pregunta. Sí, claro, es que cuando la partera es mala, le echa la culpa al que sabemos. Claro, no, mazamorra. Se te veía, mija linda. Bueno, el siguiente objetivo son los núcleos. Los núcleos los estudiamos con la configuración interna de la médula espinal y del tallo cerebral. Funcionalmente, el sistema autónomo es simpático y parasimpático, son sus manifestaciones. Pero pues ellos tienen su origen en unos núcleos que están en el tallo cerebral y en la médula espinal. El parasimpático lo han dividido en craneal y en sacro. Y el sistema simpático está a lo largo de toda la médula torácica y lumbar superior, o sea, la corriente toracolumbar, por eso es que ahora tiene su origen en unas estructuras, en unos núcleos. Tenemos la neurona preganglionar y la neurona postganglionar. Neurona preganglionar, neurona postganglionar, y lo mismo sucede acá. Y esa neurona pre y postganglionar hace parte del eferente visceral general como componente funcional. A nivel del parasimpático sacro, pues va a salir por el tercer par. ¿Se acuerdan? El tercer par tiene un componente vegetativo. ¿Qué es cuál? Lisa, ayúdenos. Ayúdenos, hijo. El neopromotor, la miliasis, la contracción de la... ¿De dónde vienes? Estamos hablando de los núcleos. Del tallo. Del tercer parte. Dígale, mija, antes de que se vaya al baño. Ay, es que la cara, hombre, que se le daña. El accesorio del tercer par. ¿Y dónde queda el accesorio del tercer par? En el céfalo, ¿no? ¿En qué parte? Es el origen aparente del tercer par. Dentro de la sustancia quística colectal, a nivel del folículo superior.
Y ese es el que por dos neuronas pericosganglionar va a inervar el esfínter de la pupila y el músculo ciliar. El esfínter de la pupila, pues para cerrar la pupila, y el músculo ciliar para la acomodación de cerca, por la contracción del músculo cuerpo ciliar. El otro que va a salir por el nervio facial es el núcleo lagrimal y salival superior. El lagrimal va a la glándula lagrimal y el salival superior va a la submandibular y la sublingual. Ese es el otro componente, el otro núcleo, que sale por el nervio facial. El otro es el noveno par, que es el salival inferior, que va a inervar la glándula y le va a producir secreción, ¿no? Hay secreción, pero una secreción acuosa, líquida, no espesa como lo hace el simpático. El simpático también libera saliva y lágrimas, pero espesas. Tenemos también el décimo par, núcleo motor dorsal del varo, que es el centro del peristaltismo y de la secreción glandular, motor dorsal del varo. Y también hay un componente vegetativo en el núcleo ambiguo, que es el que va específicamente al corazón. Entonces ahí tenemos los núcleos relacionados con el sistema parasimpático craneal. Porque el caudal o sacro va a estar en el núcleo que se encuentra en el asta lateral, el intermedio lateral, que específicamente lo nombran como núcleo autónomo sacro. Está en la lámina 7, ¿no? Y para el simpático igual, miren, pero en la médula torácica y lumbar superior, en el asta lateral, en el núcleo intermedio lateral. Medial a él está el núcleo intermedio medial, ¿no? Es donde llegan las aferencias de las vísceras inervadas por el paño. Estas son las eferencias, pero también hay aferencias. O sea, el aferente visceral general, tanto para el parasimpático, craneal como sacro, y el simpático. Escucho preguntas con respecto a los núcleos. Se supone que ya los conocían, se supone. Pasemos al siguiente objetivo, que es el trayecto periférico general. Ese es un poco más complicado y se requiere un conocimiento bueno de la anatomía. La chilita no veo tampoco, ¿no? Vaga esa. Tiene más que no hay grupo. Bueno, con base a eso, miren, hablemos de los ganglios de la cadena simpática, los prevertebrales y los ganglios terminales, es como un recorrido. No olvidemos los nervios esplánicos, estos son los nervios autónomos. Estos esplánicos son los mismos ramos viscerales que ustedes deben haber leído en su estructura anatómica. Son los esplánicos, torácicos, los lumbares y los sacros.
Entonces vamos a hablar del sistema simpático, vamos a hablar de los ganglios de la cadena simpática, luego los prevertebrales y luego los terminales. Pues teniendo presente eso, miren, la cadena simpática es de la vida a la columna vertebral. A nivel cervical tiene 3 ganglios, superior, medio, inferior. A nivel torácico tiene 11 o 12, dependiendo si se han fusionado el último o el primero. La médula lumbar, la cadena simpática lumbar, que tiene 3, 4 o 5 ganglios, ¿no? Y generalmente no es el mismo lado que el mismo que al otro lado. En vista de que a nivel lumbar se encuentra aquí un músculo que se llama, ¿cómo es que se llama? ¿Dónde es que está? ¿No la? El psoas ilíaco. No el ilíaco, sino el psoas ilíaco. El ilíaco es el que se origina en la cara interna o pélvica o abdominal de la fosa ilíaco. Pero este se origina es en la columna vertebral. ¿Y dónde es que va a terminar ese? ¿Hijo? ¿Usted se acuerda? Sí. ¿Está hijo? Tampoco, ¿no? ¿Está hijo? Menos, pues. ¿Está mi hija? Menos. Luisa Ley. Menor, claro, menor. Porque al mayor tienes que va. Es que no hemos visto ningún miembro inferior todavía. Sí, claro, eso lo sacó, ¿no? Pero hay uno que por lo menos se han visto. 2. El piramidal de la pelvis. Y otro que va a la fosa trocantérica. 3, ahí van 3 seguidos, el gemelo superior, el obturador interno y el gemelo inferior. Eso es lo bueno de la anatomía, y eso le entrena a uno la memoria. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Y eso le deduce a usted la acción. Y a veces tenemos discusiones con los profesores, ¿no? Que ¿para qué le hacemos aprender eso? Y uno dice, pues sí, ¿no? Pero es que si se les olvida, ya tienen olvidado todo lo demás, pues por lo menos jodámoslo con eso. Pero es que eso entrena la memoria. Además que le da a uno dónde se origina, dónde se inserta, y aunque uno no se acuerde de la función, dice, no, pues si está en tal parte y va a todo lo otro, tiene que hacer mínimo tal cosa. Bueno, a nivel sacro ustedes ven 4 o 5 ganglios y se unen en el ganglio impar por delante del coxis. Entonces está unido, hay veces la unión de cada uno de esos ganglios se hace por 1 o 2 nervios, ¿no? A veces 2, a veces el doble de cada lado. Y es ahí que el ramo comunicante blanco y gris llega. Pero el ramo comunicante gris llega en toda la médula torácica y lumbar superior. Todos los nervios espinales tienen gris, pero no todos tienen blanco. Solo tienen blanco, gris, de la médula torácica y lumbar superior. Los demás todos tienen solo gris, todos. El blanco es el problema. Los ganglios prevertebrales, ¿no? Los celíacos, el mesentérico superior, los aórticos renales y el mesentérico superior. No olvidemos que
estas arterias, la misma aorta abdominal, la misma aorta torácica, está envuelta por esa red de nervios. Por eso es que se habla del plexo aórtico torácico, el plexo aórtico abdominal, el plexo ilíaco, el plexo de la ilíaca interna, de la ilíaca externa, y así es como llega al miembro inferior. En el tronco brachiocefálico alrededor se dirige hacia la carótida y se dirige hacia la subclavia derecha, y así llega el simpático a todo el miembro inferior, superior. Por eso era que es importante recordar, así a grosso modo, las arterias y su irrigación. Las renales pues van a los riñones, la mesentérica inferior va al colon descendente, sigmoideo y recto, dijimos, y la mesentérica superior pues va páncreas, duodeno, todo el intestino delgado, el grueso, el ascendente y el colon transverso. Está dando vuelta. Es así, a través de esos vasos sanguíneos como llega el sistema simpático. No olvidemos también que, miren, aquí hay un nervio. ¿Cómo se llama? El presacro, o plexo mesentérico, o plexo hipogástrico superior. Ese se abre en dos. Los nervios hipogástricos izquierdo y derecho. Y ese es el que va a recibir los nervios pélvicos o erigentes que vienen de C2, C3 y C4. S2, S3, S4. Y también va a recibir los esplácnicos sacros, que vienen de los ganglios sacros. Entonces se forman el plexo y los ganglios hipogástricos inferiores. ¿Sí? Y es de estos ganglios hipogástricos inferiores, están a los lados del recto, donde va a salir la inervación simpática, pues de las vísceras pélvicas, la parte terminal de las vías urinarias y la parte terminal de todo digestivo. Se llaman plexo subsidiario, entonces va a haber un plexo vesical, un nombre prostático, seminal, el vesical que ya vimos, la mujer pues el uterino, el vaginal, el vesical, el rectal, acompañado por el plexo que viene de la mesentérica inferior a las rectales. ¿Se acuerdan? Superior, medio, inferior. Entonces usted ya sabe cómo es que llega el simpático a los miembros, cómo llega a la cavidad pélvica, utilizando los pasos sanguíneos. Ese es el simpático. El plexo celíaco, si se acuerdan, pues va a través de las arterias, ¿no? Las gástricas, la esplénica y la hepática. Las renales por las renales, y de ahí sale a los ureterios, ¿no? Plexo ureteral. En el tórax, pues es un poquito diferente. ¿Por qué es un poco diferente? Porque los esplácnicos torácicos pasan a través del diafragma
y terminan en los ganglios celíacos y en el plexo aórtico renal, el superior, medio, el mayor, menor e imo, ¿no? Que es el inconstante. Si se acuerdan, estos ganglios semilunares tienen una forma pues semilunar, ¿no? ¿Y eso qué es? Pues así en forma de semiluna, más o menos. Entonces en el extremo medial viene el vario. Al borde cóncavo llega el espágnico mayor. Al borde inferior llega el menor. Espágnico menor. Y es el arco lateral a la glándula suprarrenal, si se acuerdan. Entonces llegan al plexo celíaco y a través de eso es que se van hacia abajo, a la aorta abdominal. Los esplácnicos lumbares van al plexo celíaco, al intermesentérico y al hipogástrico superior. Solo les digo que tiene que tener un conocimiento bien claro, ¿no? Por las arterias intercostales, por la aorta torácica, el plexo aórtico torácico va por las arterias intercostales y se llega por la pared torácica y parte de la abdominal. Las arterias bronquiales. Recuerden que unas salen de la aorta, pero del lado derecho, creo, salen de una intercostal. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan de los pulmones, ahora van a acordar de la... Por eso les decía que no tiene que tener un cabal conocimiento de la anatomía. ¿Cómo llega el simpático al cerebro y o al encéfalo? Del ganglio superior, cervical superior, que da unas conexiones al medio vago, al medio laringe, al medio nervioso, a la columna vertebral. Y hay un músculo delante de la columna vertebral cervical, es el recto femoral. Una conexión con la carótida externa, con la carótida interna. Y a través de la carótida interna asciende, y así es como pasa por el sifón carotídeo, pasa por la arteria oftálmica y así llega el simpático a la órbita. También va por la cerebral anterior y cerebral media, pero no penetran el parenquima. Dicen los autores que el parenquima está regulado por el contenido de oxígeno, de CO2 y de hidrógeno, o sea, es químico, es el control de dilatación o de contracción y dilatación. Este simpático es el que así llega por estas arterias a la órbita, a la parte externa del encéfalo y por las arterias vertebrales, ¿se acuerdan? Que por el sexto agujero transverso de la columna vertebral cervical llega hacia atrás y luego por el agujero occipital va a formar lateral al bulbo, forma la arteria basilar, es así como entra el simpático allá, la fosa posterior. Miren que es pura anatomía.
través de la carótida externa, del preso carotídeo externo, pues, y a través de la tiroidea superior, de la facial, la lingual, etcétera. Así es como llega el simpático a la cara, a la nariz, a la boca, al hablar, a la glándula sublingual y submandibular, a ella la facial. Y ese solo es un plano. Aquí yo les traía un esquema que salió muy opaco porque lo busqué mucho y lo único que pude encontrar fue este, de los ganglios terminales. El flejo de agua y del maíz. El tubo digestivo si ya lo vieron en histología. ¿Cuáles son las capas? Esa que dijo claro, a ver. Milagro. De dentro hacia afuera. Sí, de dentro hacia afuera con la mucosa, que la mucosa se divide en epitelio y la mucosa. Si el epitelio es el líquido epitelial, después mucho luego sigue la mucosa que va a ser el lugar de la y finalmente la muscular que dependiendo si es el estómago o el intestino va a tener una oblicua, una circular media y una longitudinal externa. Y ya si es puede tener ciertas abarcaciones. Y en las dos musculares, la circular media y la longitudinal externa, va a estar el texto de mesenterico o de Auerbach y a nivel de la mucosa el texto de Mendes. ¿Le faltó una? ¿Cuál faltó? La muscular de la mucosa. No, en las capas que ella habló. Quedaron petrificados, ¿no? Sí, muscular de la Muscularis mucosae, hombre. Ay, no las puedes. Ahora le enseño la B. ¿Está entre qué y qué, mijo? Está entre la lámina propia. Y la Cosa y la submucosa, hombre, este hermano. Entonces aquí está, miren, el mientérico que está entre la capa superficial y la capa circular y la que está en la submucosa. Pero miren que ellos se conectan lateralmente y así en sentido longitudinal y se comunican ambos. ¿Qué es ambos? El mientérico con el submucoso y entre ellos. Y observemos. La tercera división del sistema nervioso autónomo, sistema entérico, le dicen algunos. Los desocupados se han agarrado a tratar de contar las neuronas que hay ahí, les ha dado un número parecido al de la médula espinal, por eso es que se echan el aventón con decir que hay un sistema nervioso entérico. Y ya se está hablando de un eje intestino hipotálamo, ¿no? Intestino hipotálamo. Está relacionado con la función de un pequeño segmento del tubo digestivo. No es generalizado como va a ser el otro. Este es el submucoso de Magna. Integra señales sensitivas del epitelio que controlan localmente la secreción, la absorción, la contracción, varios pliegues de la mucosa. Controla por lo tanto la secreción y el flujo sanguíneo local. Las fibras aferentes en ambos plexos van de la mucosa a los ganglios prevertebrales, al tallo cerebral y la médula espinal, siguiendo el simpático y el nervio vago. Dicen los autores que el nervio vago tiene
más o menos el 80% de las fibras aferentes, no son eferentes para la mayoría, es un nervio aferente, pero tiene un 20% que es parasimpático, o sea, eferente visceral general. Tenemos el otro, el entérico de agua y vaca. La dijimos en la balón longitudinal y la circular. Controla principalmente los movimientos gastrointestinales, este es más global. Cadenas longitudinales y paralelas de neuronas interconectadas en toda la circunferencia del tubo digestivo, entre ellas el plexo submucoso por fibras laterales. ¿Vieron, no? ¿Vieron cómo estaba organizado? Su estimulación produce contracción tónica, sostenida, intensidad de las contracciones rítmicas, favorece, ¿no?, la estimulación, velocidad de conducción de las ondas de excitación y poca frecuencia de excitación. Ha demostrado en los plexos que son necesarias para coordinar las contracciones intestinales, el peristaltismo. Coordinar, ¿no? Aunque la falta de plexo entérico, la pared intestinal puede producir contracción. O sea que el simpático y el parasimpático va a modular el plexo entérico y el plexo sensor. Pero él tiene automatismo. O sea, si quitamos la conexión del simpático y del parasimpático, él sigue funcionando. Y se han encontrado unos neurotransmisores que no saben para qué sirven. ¿Entienden? Acetilcolina, excitadora en aquí, la adrenalina inhibidora, el ATP, que es el liberador de gastrina, serotonina, dopamina, colecistocina, sustancia P, somatostatina, bombencina, medencefalina y levoencefalina. Eso es solamente el plexo entérico, el plexo entérico. ¿Escucho preguntas? Bueno, hablemos del parasimpático. El tercer par, que divido aquí, la fosa interpendular, se dirige al seno cavernoso, entra a la órbita, se divide en dos ramos, uno superior y el otro inferior, se acuerdan. El inferior entra al ganglio ciliar y el ganglio ciliar por el ganglio ciliar de prueba va al músculo ciliar y al esfínter de la pupila para producir acomodación y contracción ciliar. Segundo, el nervio facial, tenemos aquí, entra en compañía del vestíbulo coclear a la porción petrosa y termina en el ganglio geniculado. Y del ganglio geniculado sale el petroso superficial mayor, al cual se le une un ramo simpático y el petroso profundo menor, que es el ramo del glosofaringe, y forman el nervio pterigoideo o nervio viridiano, que termina en el ganglio esfenopalatino y termina inervando la glándula
por la rama cigomática del trígeno, termina inervando la glándula lagrimal y por los nervios nasales, pues la mayor parte de la cavidad nasal, produciendo secreción, ¿no? Secreción. Nos queda el glosofaríngeo. Nervio glosofaríngeo sale por el agujero yugular, se dirige al ganglio óptico, si se acuerdan, y del ganglio óptico sale a la rama auriculotemporal para inervar la glándula parótida. Un sinapsis en el ganglio óptico. Y el componente funcional pues va a ser en ese mismo sentido. ¿Cuál es el mismo sentido? Observe el núcleo accesorio del tercer par. Ocupa el nervio y termina en el nervio ciliar. De ahí sale la neurona postganglionar que inerva el músculo ciliar y el esfínter de la pupila. El nervio facial, el nervio lagrimal y salival superior. Por el nervio lagrimal se dirige hacia el ganglio geniculado, pasa por ahí y se dirige a las glándulas salival superior, las glándulas sublingual y submandibular, siendo previa estación o previa sinapsis en sus respectivos ganglios. Por el petroso superficial mayor se dirige hacia la glándula lagrimal y las glándulas de la cavidad nasal. Por el nervio glosofaríngeo tiene su origen en el salival inferior, recorre el nervio y termina en el ganglio óptico, y del ganglio óptico por la rama auriculotemporal se dirige a la glándula parótida. Ahí están los componentes funcionales. El nervio vago, bueno, ¿se acuerda que tiene dos ganglios? Superior e inferior, que tiene un trayecto un poquito diferente del lado derecho del lado izquierdo. El lado izquierdo pasa por delante del callado óptico y da el recurrente. En cambio, este pasa por delante de la arteria subclavia y da el recurrente. Por debajo de la subclavia, este lo da por debajo de la aorta. Forma los plexos bronquiales y de esos plexos bronquiales forman los plexos esofágicos anterior y posterior. El anterior es izquierdo y el posterior es derecho. El anterior, si se acuerdan, pasa por la cara anterior del estómago y va a las vías biliares. El posterior es el que termina en el ganglio semilunar en el extremo medial. Pero también da los nervios que inervan la pared posterior del estómago. Y es el que pasa hacia por las ramas del plexo celíaco, llega el componente parasimpático al vaso, al hígado, al páncreas, al duodeno, al estómago, etc. Y pasa por el mesentérico superior, si se dirige al intestino, delgado, colon ascendente y el colon transverso. Porque la parte descendente, el inferior y el recto está inervado por parasimpáticos S2, S3, S4, que forman los nervios pélvicos que llegan al mesentérico inferior, asciende por uno de los hipogástricos, va hasta el mesentérico superior, desciende por la mesentérica inferior, y esa es la que se distribuye por colon de ascendente. Es un poquito complicado esto, pero es porque uno tiene que tener unos buenos conocimientos en anatomía, si no está llevado de la hoja. Voy a amarrar el hermano. Bueno, esto que hemos hablado, miren, está resumido en este esquema.
Este para el aferente visceral general, o sea, lo que de los efectores se dirige hacia el sistema autónomo, en el tallo cerebral y en la neuroespinal, tanto el simpático que está en azul como el parasimpático cranealizado. Mira, aquí tendríamos la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen y la pelvis. Y observe que el sistema simpático se dirige de todo y termina con las neuronas del ganglio de la raíz posterior de los nervios torácicos y lumbares superiores. ¿Y a dónde van a llegar? O sea, van en sentido aferente, de aquí hacia allá. Van a llegar al núcleo intermedio medial y de ahí pasa al núcleo intermedio lateral, que es el origen del eferente visceral general. Y ahora observen, por el 7, el 9 y el 10 entra la información eferente de la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen, pero no todo el abdomen, observen. ¿Por qué será? Como dice la canción. ¿Por qué? Porque en el cuello, el tórax, parte del abdomen, el nervio vago no va a inervar todas las vísceras del tubo digestivo. Porque miren que aquí entra también el nervio, estos nervios pélvicos, hacia allá, neuronas del ganglio de la raíz posterior, S2, S3, S4. Entonces la información de los receptores que están aquí viajan hacia allá, miren los neurotransmisores que han encontrado. Sustancia P, glutamato, aspartato, pectin intestinal vasoactivo. Esta información viene de los ejes efectores y se dirige hacia allá, entrando por las neuronas del ganglio de la raíz. Y la parte eferente, que fue la que hablamos en la anatomía de la quira, más resumido. Parasimpático craneal, neurona preganglionar y neurona postganglionar. ¿A dónde se dirige? La cabeza, el cuello, el tórax y parte del abdomen. El craneal, obsérvelo. Neurona preganglionar quiere decir que hay un cambio. Entonces tenemos parte del abdomen y las vísceras pélvicas. Del simpático, preganglionar y postganglionar, este es más difuso, observe. Entonces este es más particular. Y observe que las neuronas preganglionares del parasimpático son más largas, en cambio las del simpático son más cortas. Las postganglionares del parasimpático van a ser más cortas y las del simpático van a ser más largas. Y entonces tenemos que recordar aquí cómo es que es la sinapsis. Aquí y aquí, que es la misma acá. Entonces, el terminal, la neurona postganglionar, los receptores postganglionares, postsinápticos, perdón. Aquí tendríamos las vesículas donde está el neurotransmisor, las mitocondrias. Entonces, si es para el parasimpático, aquí en esta unión, pre-postganglionar. Entonces sería la acetilcolina. Llega el impulso nervioso y eso hace que entre el calcio. Y eso hace que las vesículas se peguen a la membrana y se rompan. Y entonces sale el neurotransmisor acetilcolina. Y esta llega y se pega a los receptores postsinápticos. Y vuelve la membrana permeable al sodio. Y otros dicen que también hay calcio. Y despolariza la otra membrana. O
Vamos a la neurona postganglionar. Y recordemos que aquí hay una enzima, la colinesterasa, que actúa sobre la acetilcolina y la desdobla en ácido acético y colina. La colina es reabsorbida en la terminal para volver a formar acetilcolina. Y el ácido acético que lo cogen las células griegos, lo sacan. La nicotina también actúa de esta misma forma que la acetilcolina. También actúa de la misma forma, hace lo mismo. Esa sí no va a estar desdoblada por la acetilcolinesterasa. Por eso es que estos receptores se le llaman receptores nicotínicos de N2. Pero han visto también que tiene receptores muscarínicos, porque la muscarina también remeda la acción de la acetilcolina, pero mayor cantidad de los nicotínicos y menor cantidad de los muscarínicos. Lo que pasa es que de los nicotínicos, la despolarización es más rápida, en cambio de los muscarínicos es más lenta. Y esta acción nicotínica va a ser bloqueada por la atropina. ¿Es que, profe? La acción de los nicotínicos va a ser bloqueada por la atropina. Y la de los muscarínicos también. Entonces, en todas estas sinapsis está acetilcolina, 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 acetilcolina. ¿Dónde va a cambiar? Es aquí. Aquí va a ser acetilcolina, adrenalina o noradrenalina. Aquí en esta unión. ¿Cuál es el cuento? El cuento es que hay las vesículas donde está la noradrenalina almacenada. El estímulo nervioso hace que el calcio entre y eso hace que las vesículas se peguen a la membrana presináptica y libere el neurotransmisor, noradrenalina. Este no tiene enzima que la desdoble, sino que se piensa que la terminal presináptica absorbe. Y han encontrado unos receptores aquí que a la adrenalina la recaptura para volver otra vez a almacenarla en las terminales. La que quede aquí es metabolizada por las monoaminooxidasas, las MAO decimos. Y la que entre aquí al citoplasma es metabolizada por las COM. Catecol ortometiltransferasa. Esta es la monoaminooxidasa. Y la que sobre es lo que es almacenado en las vesículas. Si usted no tiene claro esto que estamos hablando, su curso de farmacología va a ser más complicado. Porque es en todos estos procesos donde actúan las drogas. En la síntesis, en el almacenamiento
en la liberación, en la acción y en la recaptura. Algunos medicamentos van a excitar o a inhibir la MAO, algunos medicamentos las CON y otros van a bloquear todo este proceso, uno o en otro, o en varios pasos, pero más específico en uno más que en otro. Eso se le vuelve un sancocho. Y si usted no tiene claro esto, y si han visto que en el sistema simpático han encontrado los receptores, así como hablaron acá del parasimpático, del nicotínico y de los muscarínicos, han encontrado receptores alfa y receptores beta, y receptores alfa 1 y alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Y de los muscarínicos han encontrado, ya van en 5. Ustedes llegan a su curso de farmacología, seguramente van más. Y se encuentran en vísceras específicas, no en todos. ¿Se acuerdan de la neurona neuroglio que se les habló de esto? Aquí volvemos otra vez. Escucho preguntas. Perdón, profe, según entonces lo que usted acaba de decir en la sinapsis preganglionar, el neurotransmisor es acetilcolina y en la posganglionar sería noradrenalina. Pero para el simpático. Para el simpático. Para el simpático. Parasimpático sí es acetilcolina, acetilcolina. Escucho preguntas. Últimamente han encontrado unos cotransmisores. Hablan de que son reguladores o moduladores de la información, pero que se liberan junto con el neurotransmisor que está en las vesículas. Hablan del ATP, hablan del neuropéptido Y, del péptido intestinal transactivo. No saben qué hace eso ahí, pero se liberan con la acetilcolina 1 y con la noradrenalina 2. Eso está en la investigación. Ahí tenemos otro proyecto de investigación. Así como las neurooficinas. ¿Dónde han escuchado ese nombre? Neurooficinas. Cuando les hablaron del hipotálamo, los cuerpos de Hering, que la ALH y la oxitocina se libera con ellos. Su curso de histología, por lo menos, mencionado, al menos. Bueno, escucho preguntas.
Si usted en su curso de farmacología no tiene claro todo lo que es correspondiente al sistema autónomo, le va a tocar más duro. Porque ahí sí le toca echarle pura memoria, porque usted qué le razona a un medicamento, qué le razona a la aspirina, la amoxicilina, cloranfenicol, qué le razona, tiene que grabarlo. Por eso es que la mayoría de los médicos terminamos, ¿saben qué? ¿Les he dicho? Pero la gripa que se toma, pues acetaminofén. ¿Y cómo es que actúa? Pues yo no sé, pero yo sé que para eso se les da eso. Y eso molecular sí se ha ampliado. Y han encontrado muchas cosas pues, que no reconocen su valor fisiológico. Por eso están ahí. Ya este esquemita es el que aparece en todos los libros de farmacología, de su libro de neuroanatomía, de fisiología. Este es el esquema y este es el que uno hace. Aquí están todas las vías. Aquí están en punto, son las postganglionares. Miren, estos son los efectores. Y este es el resumido que decíamos, miren, el parasimpático craneal, el sacro, el simpático, este es el visceral general, y este que va para acá es el somático, es una sola neurona, si se acuerdan, el asta anterior va al efector. Estos son también nicotínicos, pero no son bloqueados por la opina, sino que son bloqueados por la tubo urarina, el curare. Entonces, ¿qué era lo que hacía el curare? Pues con la flecha, estaba en el curare, se iba por la sangre y bloqueaba la unión neuromuscular. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que se paralizaba la persona o el animal. Entonces ahí le echaban mano. Y uno ve ese caso y le da muchas cosas, y si no sabe nada, peor. En su texto aparece esto, miren. ¿Qué es la inervación simpática y parasimpática, pero ya focalizada? Este es del párpado superior, de la pupila y del músculo radial de las glándulas, de la parótida. Y sus vías, tercer par por la parte simpática y el origen de la parte simpática, y así para todos, ¿no? Y este es para las glándulas sublinguales, mandibular y glándulas parótidas. Este para el corazón y los pulmones, que sale de T1, T2, T3, T4, o otros dicen que también hasta T5. Este es para el estómago, el colon ascendente, el duodeno. Y miren el parasimpático sacro, para el colon descendente, este es para el parasimpático y el sur es para el simpático. Este es localizado. Aquí igual para el riñón.
terminan sintetizando las diferencias anatómicas y fisiológicas entre el simpático y parasimpático. Por el origen real, pues sabemos que el craneal pues está en el núcleo accesorio, salival superior, salival inferior, lagrimal, motor dorsal del bajo y abajo el autónomo sacro, que es el intermedio lateral. Por los ganglios, ya vimos, ¿no?, que la neurona preganglional era más larga en el parasimpático y más corta en la longitud de las neuronas, la extensión. El simpático es más difuso, más general, el parasimpático es más localizado. El neurotransmisor, ya vimos, parasimpático la acetilcolina y parasimpático la adrenalina. Ya dijimos que la función del simpático era más global, el otro era más local. Esas son las diferencias. Y vienen las funciones, y viene este otro papel. Este es el clave del resumen de la parte simpática y parasimpática. Si usted ve alfa 1, ¿verdad?, eso es simpático. El otro es el simpático y en los diferentes órganos. Usted tiene que saber por qué es aquí donde van a entrar las drogas. Bueno, ¿preguntas? El lunes vamos a hacer una lectura virtual, vamos a hacer una lectura dirigida, vamos a hacer un taller. Con el resto, ¿qué es el resto? La función y las aplicaciones.